Bienvenidos queridas personas del mundo a este podcast Martes de Desahogo, en donde nos podrán escuchar desahogándonos de muchos temas que nos afectan en varios aspectos de nuestras vidas. Bueno, en podcast pasados hablamos sobre cosas que realmente nos habían afectado en nuestra infancia o en nuestros entornos y cómo esto había hecho de nosotros las personas que somos actualmente. Entre ello hablamos de cómo fueron nuestras experiencias en el colegio, en la universidad o en grupos, ya sea recreativos, educativos, artísticos. Pero dentro de dicha conversación logramos observar o identificar que a pesar de que compartimos todos estos entornos con otras personas, recibimos una educación por parte de nuestros padres igual a la de nuestros hermanos. Sin embargo, ¿por qué somos diferentes a nuestros hermanos? Digamos que para iniciar este podcast, pues quisiera preguntarte a ti, porque a pesar de ser criados por las mismas personas, los hermanos suelen ser tan diferentes. Bueno, pues yo creo que primero podemos empezar hablando de las diferencias como generales que tenemos con ellos. En el caso de mi hermana o con mi hermana, pues la genética es algo bastante definitorio en cuanto a nuestras diferencias. Es decir, la altura, digamos que ahorita es bastante similar, pero siempre ella fue más alta que yo. El color del cabello es opuesto al mío, o sea, mi cabello, mi tono es oscuro, el de ella claro, el color de los ojos, el mío es oscuro, el de ella claro, el color de la piel. Físicamente somos polos opuestos. También los estados de salud, como que la genética otra vez juega un poco en este caso a mi favor, y es que ella heredó todas las enfermedades de las dos familias, o sea, cualquier enfermedad que te imagines que corre por las venas de mi familia, ella la tiene, yo no. Yo tengo realmente muy poco. Y también como el estado anímico general. Entonces yo procuro como de estar positiva y ver soluciones y no sé qué. Nada, ella siempre es la pelea, a ver lo malo, como el conflicto siempre. Cosa que claro, en algún momento lo tuve, pero pues afortunadamente he ido dejando atrás. También a nivel general yo soy muy vulnerable, muchísimo, y ella como que tú la ves y parece que todo le da igual en la vida. Y yo sí me afecto porque pasó una mariposa del color que me gustaba. Okay. Y manejamos las situaciones totalmente diferente. Todas las situaciones, las pérdidas, las alegrías, los miedos, lo manejamos o sea, creo que no hay una sola cosa que manejemos igual. Pero, ¿cómo crees que un aspecto físico puede hacer de ustedes dos una persona totalmente diferente? Por ejemplo, en el caso de ella, como se parecía mucho hacia la familia de mi papá, como piel clara, ojos claros, monos. Hubo una vez que, por ejemplo, ella estaba viendo historia en el colegio y me dice, si estuviéramos en épocas pasadas, tú y mi mamá serían esclavas de mi papá y mío. Ok, tu hermana era una pequeña nazi. Claro, porque eso era lo que recién le habían enseñado en el colegio, que en esa época antigua, básicamente si no eras blanco ojiclaro, entonces ibas a ser del servicio, pues. Entonces... Pero basado en ese concepto, pues tu hermana tampoco sería así fuera mona de hoja azul, porque realmente los hijos de los mulatos... No, claro, claro, obviamente, pero en ese momento sí fue como... y efectivamente pasaba mucho que ella en ciertos lugares por su aspecto físico era como, ay, tan linda la niña divina, y a mí como de, ay, sí, como que no con un rechazo tan evidente, pero sí claramente se sentía que yo no pertenecía a ciertos lugares, mientras que a ella la recibían muy bien, por el aspecto físico, no era más. Ah, ok, eso... Claro, la forma en como otros te perciben, porque pues las personas Ajá, son netamente visuales. exacto. Entonces muchas veces el ver a una persona con X color de piel, con X estatura, con X color de ojos, visualmente tiende a agradar más a otras personas que pues a otras. Uh-huh. Pero digamos es más como un tema realmente psicológico Sí, claro, y cultural, ¿sabes? totalmente. Digamos que en el caso de mi familia pues nadie tiene ojos azules y digamos el cabello súper lacio y ese tipo de cosas, o mono, así rubio, galán de Estados Unidos, no. Pero
como nacimos en un barrio pues de recursos bajos, tiendes a ver muchas personas de muchos ambientes, muchas razas, muchas religiones, mucho de todo, o sea, como esa mezcla cultural. Entonces, para nosotros ver a alguien blanquito o alguien negrito o alguien esto no es Era una tan persona ya, exactamente, o sí, sea, no es tan choqueante, no es tan es normal, es algo como del día a día y más en un país como Colombia que sí, Colombia es una un revuelto mezcla. de todo, de absolutamente todo lo que se puedan imaginar. Eso es para ti un primer, una primera diferencia, digámoslo así, un primer factor diferenciador es el hecho del físico, del humor, de... ¿Qué más? Pues, por ejemplo, cómo afrontamos las situaciones. Entonces, a mí, por ejemplo, siempre es a la que me dan las malas noticias. Porque si bien he comentado que yo soy muy vulnerable, efectivamente yo soy súper sensible y toda la cosa, asimismo tiendo a ver cómo manejar mejor la situación porque trato de ser empática con lo que los otros pueden sentir. En el caso de mi hermana, ella siempre toca decirle todo de últimas porque es como, ay, como que puede que ella reaccione con, me da igual, como puede que se tire al piso a llorar, a pegarle al piso, como puede que salga a correr y quién sabe dónde termine. Entonces, ese tipo de cosas hace que todos siempre me lo cuenten a mí primero. Siempre mis papás tenían algo que decirnos y me lo contaban a mí primero para que yo suavizara con ella y luego si ellos venían a hablar. O en el caso de las muertes de nuestras abuelitas, siempre yo me enteré primero y era como de mira, no sé qué. La primera vez lo asumimos bastante igual porque nos teníamos la una en la otra, pero después ya así como que yo tuve que estar ahí firme cuando murió mi segunda abuelita, mientras ella estaba así en el piso derrotada, por ende, entonces a ella si no la ponían a, oye mira, es que toca hacer esta vuelta de la funeraria, nada, porque a ella sí le daban ese espacio de duelo, por ejemplo. De luto, sí, claro. Ajá, que yo no tuve. Yo vine a tener tiempo después porque como yo empecé a manejar un poco mejor la situación en ese momento Pero inmediato. a qué edad te murieron tus abuelas? Mi primera abuela murió, creo que todavía está en el colegio, recién salida de Tito 2011, 2012. O sea, Ah, tenías aproximadamente cuántos años, como 16 más o 16, ok. menos. Ah, no, 15 porque fue para mi fiesta de 15 años. Entonces tenías 14. Sí, tenía 14 para mi Ok. fiesta de 15 años, sí, ella ya no estaba. Pero como éramos tan pequeñas, pues en ese momento sí la reacción, y que además no éramos muy cercanas a ella. Entonces la reacción fue más, nos abrazamos, lloramos juntas y O sea, nada. ese fue como tu duelo. Sí, en ese momento Sí tuviste un duelo. sí tuvimos el duelo y lo tuvimos juntas incluso. Entonces como que en ese momento no hubo diferencia de O sea, la nada. diferencia fue cuando muere tu segunda abuela. Cuando muere mi segunda abuelita, nosotras éramos con ella súper, ella estuvo un mes en coma debido a un derrame cerebral y luego estuvo un mes más viva, pero como que estaba más allá que acá. Entonces, durante ese tiempo, pues con ella, incluso ese tipo de cosas lo asumimos diferente. Yo iba mucho a cuidarla y a estar con ella en el hospital, mientras que mi hermana llegaba a hacerle chistes y se ponía los pañales de ella y como que ella llegaba era con eso, como a hacerla reír, a no sé qué, a molestarla. Yo sí llegaba de 20 baño, 20 limpio, o sea, como que también eso es súper diferente. Claro, ella llegaba a divertirse, en cambio tú Y yo llegabas como a llegaba esa como a la parte labor de social. cuidados y todo eso, claro, total. Y cuando ya muere, que era algo que sí, pues veíamos venir, nosotros dos sí lo habíamos hablado. La primera en enterarse pues fue mi mamá, como que me enteré yo. Y ahí pues no tuvimos tiempo de nada, porque fue como que ahí mismo ir a avisarle a la familia que vivía la mayoría en el mismo barrio. ¿Cuál fue la cuestión? A mi hermana se le dijo, ven y ayuda a avisarle a tus tías. Entonces ellos salen rápido de la casa y mi tarea cuál es, llame a confirmar que sí fue su abuelita la que murió, llame a los papeleos del seguro de vida y avísele a sus primos que están por fuera. Sin embargo, siento que pues eso no es una responsabilidad que le correspondería como No, tal a una claro, nieta. claro, total, total. En ese momento mi papá, pues que era el hijo o es el hijo de ella, fue quien fue a hablar con sus hermanas. Fue con mi hermana y con mi mamá.
porque mi mamá estaba incluso peor que mi papá. Y entonces como que yo era la única, mi papá y yo lo tomamos como por ese lado de hay que hacer algo, que hay que hacer, hay que avisarle a los demás, no sé qué, no sé qué. Y yo quedé con esa responsabilidad, mientras que mi hermana sí tuvo como en todo ese tiempo, ella no tuvo que hacer trámites, ni papeleos, ni nada de ese tipo de cosas. Claro, la responsabilidad no estaba distribuida de igual manera. Ajá, y cosas como que si ella quería llorar, podía llorar. Si yo lloraba, se me acercaban a decirme como, no llores, tienes que ser fuerte por tu papá. No, pero Así. O sea, yo vine a tener ese duelo que ella tuvo durante todo ese tiempo y que todavía a veces tiene, yo lo vine a tener casi 2 meses después. y es más duro, claro. Fue peor, fue peor. Exactamente, porque, ¿sabes? Choquea que Sí. no te da como esa posibilidad de despedirte en el momento en que se deben cerrar ciertos Sí. ciclos. Ajá, entonces sí fue complicado. Entonces, esa diferencia de personalidades siempre ha recargado muchas cosas más en mí que en ella. Claro, hacen de ti una persona quizás más responsable, Ajá, quizás exacto. un poco más empática. Tal cual. Entonces, esa también es una diferencia que ha afectado cada etapa, o sea, desde que ya nació, cada etapa de mi vida, por más de que mis papás siempre nos inculcaban la responsabilidad a las dos y todo eso, pero siempre Sí, o sea, caía como en sean mí. responsables las dos, ven y... Ajá, exacto, exacto. En tu caso, por ejemplo, ¿se dio alguna vez algo así? ¿O se da? Bueno, desde el aspecto físico, siempre, pues sí, mis hermanos y yo hemos sido bastante diferentes. Porque mi hermano, por ejemplo, yo tengo dos hermanos, un niño y una niña. Que ya no son niños, son hombrecito y mujercita o como quieran Adultos catalogarlos, jóvenes. sí, claro. Pero por ejemplo, yo a mi hermano soy bastante diferente porque pues él es más alto, él es más atlético, el metabolismo de él es envidiable, él siempre permanece delgado, entonces sus hábitos alimenticios son muy diferentes a los míos. Son malísimos. Pero sin embargo él se conserva mejor que yo. Mi hermana creo que tiene un metabolismo peor que el mío. Sin embargo, pues como ella convivió mucho con mi hermano, pues tienen los mismos hábitos. Entonces no hace ejercicio, come mal, todo este tipo de cosas que realmente, pues, y tus hábitos te forman a ti como persona. Entonces, claro, pues ellos casi no hacen ejercicio porque, pues, mi hermana hace lo que mi hermano casi que ordena, porque pues ella es muy dependiente a otra persona. Algo que sí nos marcó mucho fue que yo cuando nací, yo pues era hijo único, obvio, porque yo soy el mayor. Y yo duré 6 años solo, o sea, realmente que era papá, mamá y yo. Sin embargo, cuando nace mi hermana, pues mi hermana ya contaba con un hermano mayor. Al siguiente año nace mi hermano. Toda la infancia de ellos fue juntos. Entonces van al mismo colegio, los meten a baloncesto juntos, los meten a karate juntos, los llevan a visitar a la abuelita juntos, los llevan de paseo juntos. ¿Y tú dónde quedabas? Ellos son muy unidos. No, pues digamos como que yo practicaba baloncesto con ellos. Sin embargo, pues ellos estaban juntos en baloncesto. Pero a mí me mandaban a una categoría mayor porque pues claramente era 6 años más mayor que... Más mayor no, mayor que ellos. Entonces digamos yo ya estaba en la adolescencia y pues ellos todavía eran niños. Entonces ellos claramente tenían como esa facilidad de que los podían llevar de viaje un fin de semana. En cambio yo tenía otro tipo de responsabilidades, otro tipo de compromisos, ya tenía otro tipo de planes, yo ya estaba pensando como en otro tipo de cosas, como, hey, pasar tiempo con amigos, pasar tiempo con... eh, pero mis hermanos no, digamos que algo que nos afectó mucho, o bueno, que puede ser un factor bastante diferenciador, fue el divorcio de mis papás. En el momento en el que mis papás se divorcian, claro, ellos son unos niños que no están entendiendo pues realmente las circunstancias, pero que en ese momento golpea mucho. Yo entendí las circunstancias y dije, pues bueno, no se aman, no se quieren, o no pueden estar juntos por X o Y motivo. Está bien. Y de repente hasta lo podías notar, ¿no? Sí, 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 claro. Pues ya yo vi a mi mamá con otra pareja, vi a mi papá con otra pareja, entonces yo entendí ya por mi edad que todo este tipo de cosas pues son bastante normales, o sea, no tienen que causar un trauma en mí. En cambio, pues mis hermanos tenían como esa estructura de familia, de
papá y mamá deben envejecer juntos. Porque claro, tú ves a mis abuelos, ambos los cuatro, juntos hasta... Sí, 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 y sí. se pueden odiar y se pueden madrear y pueden pelear y se viven agarrados y no se hablan en semanas, pero juntos. Pero juntos, sí, y ya esa es su dinámica, o sea, ya... Entonces, ciertamente hubo muchos cambios internos dentro de la familia porque mi mamá en un principio se fue es un decir, ¿no? Pero pues se subió al segundo piso, pero realmente ya no estábamos todos en conjunto, ya no salíamos a pasear todos, sino tocaba este fin de semana con papá, este fin de semana con mamá. Y pues digamos que comenzó como esa guerra entre padres de ver quién, a ver a quién quieren mis hijos más. Para mí, pues en la adolescencia fue una época de mucho libertad, libertinaje, digámoslo así. Para mis hermanos de igual manera. Pero, ¿sabes? Para un niño tener toda esa libertad no es lo mismo que para una persona ya adolescente. La carga de responsabilidad, las cosas que puedes adquirir sin ningún esfuerzo, fueron muy diferentes a las que yo tuve en la infancia, por ejemplo. Vale, hablando de la infancia, ¿cuáles fueron las cosas principales que tú dices, mi infancia tuvo esto, a diferencia de la de mis hermanos, que bueno, como es junta, casi que se puede hablar de la misma infancia? ¿Cuáles fueron esos factores que tú dices, uy, aquí esto fue radical para marcar estas diferencias de hoy en día? Yo opino que lo que es de la época de la que naces hasta la que tienes 4 o 5 años es importante en cuanto a cosas como valores, como coger un horario, como pues adecuarte a normas dentro de tu hogar. Sin embargo, pues lo que es de 5 a los 10 más o menos, te van formando como personita. Como que tú dices, hey, debo ser respetuoso con los adultos, porque ya lo entiendes más. Hey, debo ser responsable con mis tareas. Hey, debo practicar algo aparte de estudiar. Hey, no debo pasar tanto tiempo en la televisión. Hey, no puedo comer solo golosinas. Claramente, porque ese punto es lo que en tu adolescencia va a definirte o va a evitarte bastantes problemas o va a causarte otros. Ya en la adolescencia, pues dependiendo de cómo fue tu infancia, ya tú puedes llegar a drogas, puedes llegar al alcoholismo, puedes tener pareja, pero en tu infancia para mí es la base que va a definir mayor parte cómo vas a afrontar. Entonces digamos que cosas que fueron muy diferentes con mis hermanos, por ejemplo el tema de la responsabilidad. Cuando yo tenía 10 años, mis papás salían y adivina quién le tocaba cuidar a mis hermanos. Si yo quería ir al parque, mis papás eran, ay no, pues lleves a sus hermanos. Si íbamos a una fiesta o a una reunión social, mis papás pues se iban. ¿Quién tenía que encargarse de que los hermanos se portaran bien? Este pechito. Entonces este pechito no podía estar disfrutando de la vida sino estando al pendiente de, ay, ¿qué estarán haciendo estos dos? Y eso define muchas cosas pues en mi vida, porque digamos cuando ellos llegan a los 10 pues no tienen que cuidar a nadie, entonces tienen tiempo para ellos, para hacer lo que quieran, para disfrutar. En cambio, esa responsabilidad de hermano mayor, pues es tiempo mío, son cosas que yo no puedo, de las que no puedo hacer disposición, de que me regañaban, me gritaban, me pegaban, porque ellos hacían algo, pero la responsabilidad era mía. En cambio, ellos hacen algo, entonces no reciben un castigo, no reciben algo que evite que a futuro lo vuelvan a cometer, no, o sea, porque si ellos se portan mal y a quien van a castigar es al mayor, ¿qué educación le estás dando a tu hijo menor? Que no va a responder por ningún acto. Que nada tiene consecuencias. Exactamente, nada tiene consecuencias para ellos, entonces empiezan a tomar otro tipo de actitudes de, hey, pues si no me van a castigar, ¿qué paso si me como el mercado? ¿Qué paso si le hablo mal a mi mamá? ¿Qué pasa si... Todo este tipo de cosas claramente fueron un factor bastante diferenciador. Por ejemplo, mi padre, cuando yo era niño, pues recién estaba empezando en su vida laboral. Pero pues cuando yo era adolescente, pues ya tenía 6 7 8 años de experiencia. Claramente económicamente, eso influye bastante a la hora de educar a un hijo. Porque ya los valores o las restricciones que yo tenía cuando yo era niño no eran las mismas que ellos tenían. Entonces, ¿qué pasaba?
A mí no me metían a escuelas ni de deporte, ni de artes, de nada, porque la excusa era no hay dinero. Para cuando mis hermanos llegan a mi misma edad, papito, ¿qué quieren? ¿Quieren ir a fútbol? Vayan a fútbol. ¿Quieren ir a baloncesto? Vayan a baloncesto. ¿Quieren ir a voleibol? Vayan a voleibol. ¿Quieren ir a karate? Vayan a karate. Entonces yo en mi adolescencia, mi papá por primera vez me compró unos tenis de baloncesto, cuando yo tenía 14 años. Algo que tus hermanos tenían desde muy pequeños. Algo que mis hermanos tenían desde pequeños. Hay una diferencia bastante grande porque mientras yo en mi infancia tenía que buscar otro tipo de actividades o estar cuidando a mis hermanos, pues mis hermanos simplemente tenían que estar pendientes de ellos, del estudio y de disfrutar la vida. Y la diferencia, claro, como personas eso nos forma totalmente distintas. Claramente cuando yo llegué a la adolescencia, lo que empecé a hacer fue a practicar deporte hasta más no poder. Todo este tipo de cosas en la infancia pues son la base para otro tipo de... Para lo que venía. Exactamente. Por ejemplo, otro factor diferenciador dentro de mi infancia fue, por ejemplo, el estar con las familias. Porque cuando yo era niño, a mí ninguna familia me quería. Por lo que era súper hiperactivo, por lo que era súper cansón, por lo que era... He escuchado historias al respecto. Exactamente. Por lo mismo, por lo que era hijo único, entonces tenía como bastante atención. Pero digamos en el momento en el que llegan mis hermanos, pues yo ya no tenía esa atención, pues digamos como que fui cambiando, ya como tenía bastantes restricciones y como para cada acción que yo hacía había una consecuencia en la casa, pues a medida que crecía ya como que iba calmando ya esas, esas ansiedades de hiperactividad y demás. En cambio mis hermanos crecen y algo que sucedía en la familia de mi papá por lo menos era que yo no era bienvenido por ser hijo de mi mamá. Mi abuela no quería a mi mamá, por lo tanto a mí me odiaban con todo el... Pero eso no tiene nada que ver. Bueno, pero sí. Así era. Ya cuando nacen mis hermanos, pues ya mis papás llevaban un buen tiempo, ya era una familia constituida, ya como que tenían más hijos. Mi familia del otro lado recibe mucho mejor a mis hermanos. Entonces claramente eso es una diferencia bastante abrumadora porque yo no quería ir allá. A mí no me gustaba estar allá. En cambio a mis hermanos sí les gustaba porque ellos sí tenían regalos. Para cuando mi papá tenía un empleo ya más estable, con mejor sueldo, mi papá podía llevar regalos, entonces ya no habían esas malas miradas porque antes como recién estaba empezando, mi papá no podía llevar regalos. Entonces a quién miraban mal, pues a mí, porque yo llevaba me llevaba hartos regalos por ser niño, pero pues no entregábamos nada. Había malas miradas, había malas actitudes, me servían menos en los almuerzos que a mis primos. A mi prima, por ejemplo, le dejaban repetir helado, gelatina, todas las golosinas. En cambio a mi primo y a mí, cuando íbamos a repetir, mi abuela nos decía no hay. Y el tarro hay lleno. No, es que eso es para otra cosa. Entonces la actitud era horrible, por lo cual yo me volví mucho más apegado a mis abuelos por parte de mamá. Y mis hermanos son, pues bueno, no son más apegados a ninguno de los dos, pero realmente como no tienen cosas malas, no tienen cosas buenas, o sea, no tienen nada malo que decir de ninguno de mis 4 abuelos. En cambio sí, pues han disfrutado lo mejor de ambos mundos, porque yo estuve en una época de vacas flacas, de restricciones, de esto no se puede, papito, de hey, hay que mirar qué es lo importante, realmente esto se necesita. Y el saber esto realmente se necesita hace una diferencia grandísima en la vida. Porque en el momento de hoy tú nos das 100,000 pesos a cada uno a la misma edad, digámoslo a los 18. Entonces tú se los das a mi hermano, muy posiblemente va a comprar galguerías. Tú se los das a mi hermano, muy posiblemente se va a poner a comprar juegos. Tú me los das a mí, muy posiblemente es algo que voy a invertir en unas zapatillas para poder jugar. Porque nuestros objetivos son muy diferentes, porque nuestra infancia fue muy diferente. Entonces, cuando llegamos al colegio, eso mismo se reflejaba. Claramente, mi hermano, como nunca recibía consecuencia de nada, era el que hacía el bullying en el colegio de él. Era el desjuiciado, era el que perdía materias. Mi hermana, como también tenía esa actitud de diva, de rockstar, fue al colegio a tratar de hacer lo mismo, pero pues las niñas son... malvadas. Las niñas en el colegio son personas bastante no amigables. Entonces a mi hermana le hicieron bullying, a mi hermana
O sea, pero a un extremo se le burlaban del peso, se le burlaban del tamaño, de todo. Y eso a mi hermana la choqueó, la destruyó por dentro porque se dio cuenta que No era intocable. el entorno exactamente, donde estaba, que era la burbujita de casa, no era lo mismo afuera. Afuera te iban a destruir y te iban a destruir sin titubear. Y mi infancia, pues como yo era gordito también, pues fue llena de bullying. Pero como yo crecí en un lugar violento con mis papás, claramente donde había mucho castigo por cada cosa, claramente yo salí y cuando me intentaron hacer bullying pues respondía, y si me tenía que pelear con alguien que era más alto que yo lo hacía, y así saliera con la nariz rota, con un huevo en la frente o caminando chueco, para mí no, o sea, no me importa, realmente no es como a veces ganar o perder, sino como tratar de que hey, no me voy a dejar. Nuestras infancias fueron totalmente diferentes la una de las otras. Y eso pues ya nos lleva a nuestra adolescencia, ¿no? Pues porque me imagino que en temas de infancia, a ti, ¿qué por ejemplo te ha pasado? ¿Qué te ha sucedido? ¿Cómo fue la infancia entre tú y tu hermana? Pues desde un inicio fue muy, muy diferente. Por ejemplo, mi mamá estuvo conmigo mis primeros 3 años en casa, mientras que mi papá viajaba muchísimo. Yo a mi papá casi no lo veía. Yo llegaba a un punto en que no veía a mi papá y yo abría los álbumes de fotos para buscar una foto de mi papá y llorar con la foto porque lo extrañaba. Cosas así. Mi mamá te podrá contar la historia mejor. Pero sí, mi mamá estuvo conmigo esos 3 primeros años. Y con mi hermana, cuando ella nace, pues ya estoy yo, ¿sabes? En ese momento vivíamos donde mi abuelita paterna. Y quien cuidaba un poco a mi hermana, o quien ayudaba con ese cuidado, éramos mi nonita o yo, o las dos. Entonces ya no era solo mi mamá conmigo durante 3 años, sino con mi hermana sí solo estuvo, ahí ya mi mamá trabajaba, entonces con mi hermana sí solo estuvo 3 meses en la casa. Yo creo que eso sí marcó algún tipo de diferencia entre las dos, el hecho de yo saber que, o sea, de que mi mamá estuviese conmigo tanto tiempo y con mi hermana tan poquito. Yo creo que en algún punto sí generó diferencias. También mi papá, cuando yo era pequeña, mi papá estaba mucho de viaje. Cuando ya llegó mi hermana, que fue 4 años después, mi papá ya, pues ahí ya mi mamá le había dicho: vuelta abajo, su familia, póngase serio, usted nunca está, yo estoy criando a estas niñas sola. Y entonces mi papá ya estaba acá en la ciudad, y como suele pasar a nivel general, mi mamá era la de los regaños, la de los castigos, y mi papá era el de los juegos, los chistes, el cómplice en todo. Claro, papá era chévere y mamá era la Claro, villana. era la villana siempre. Y pues con mi hermana, mi papá compartió un poco más. Sin embargo, conmigo los pedazos en que compartí con mi papá de pequeña, siempre eran eso, siempre han sido buenos recuerdos, porque yo, o sea, mi papá no era el que regañaba, no era el que castigaba, mi papá no era el que iba a la entrega de boletines, mi papá nada. Era mi mamá siempre ahí la que estaba firme. Cuchilla, sí. Sí, sí, sí. Entonces, también, mientras, por ejemplo, mi mamá era quien hacía mi desayuno, mi almuerzo, mi comida, lo que fuese, para mi hermana ya era, a veces era mi mamá, pero si mi mamá estaba ocupada, entonces era yo allá haciéndole el tetero, hirviendo agua, cosa que claramente no me debía corresponder a mí, No, claro. pero así Y que es un peligro, suele pues. funcionar. Claro, total, pero así suele funcionar. El mayor usualmente es quien carga como con esa otra responsabilidad. Luego ya en el colegio, por ejemplo, cuando ella estábamos en el mismo colegio, yo estaba en cuarto, quinto de primaria, y ella había entrado a ese colegio a transición. Y un día iba una niña, así como hablábamos, malvada, le quitó la maleta a mi hermana y empezó a tirar sus cosas por el parque del colegio. Así, los cuadernos, las 11 se las botó al piso, mal. Y yo lo vi desde mi salón. Pues, ¿quién dijo miedo? Yo me salí por poquito y me eché una esa china, sino que era de transición y pues claramente no podía. Claro. Las otras dos hermanas estaban ahí en el colegio, una era de séptimo y otra era de 11, entonces yo no me quería meter tampoco en tantos problemas. Pero sí... Quería vivir. Sí, claro. básicamente. Pero sí, es algo que sí, a mí nunca me pasó, nunca me hicieron eso, no por lo menos que yo recuerde. Pero si me lo hubiesen hecho, nadie hubiese salido en mi defensa.
para mi hermana yo estuve ahí. Cuando yo vi eso, yo pedí permiso de salir en el salón, salí y le dije, tranquila, ven, recojámoslo juntas, yo te compro las 11 hoy, o sea, ella nunca, en estos espacios que usualmente es como que cuando tú te enfrentas al mundo, ella no estuvo sola nunca. Lo cual en ese momento me parecía a mí lo máximo poder ser ese apoyo que yo no tuve. Claro, pero la cuestión es cuando Pero tú no tuvo estuvieras. consecuencias. Cuando Sí, tú no estuvieses, pues no iba a estar papá, ni mamá, ni Camila. exactamente. Entonces, Sí, ya he tenido mis momentos de arrepentimiento un poco. Pero bueno, en cuanto a la infancia, también con quienes nos criamos. Había una prima, que en realidad le decimos tía, y ella nos llevaba muchas cosas de teatro. Ella era como quien nos daba en medio de todo esa parte divertida, junto con mi primo, que le decimos hermano, porque casi que lo criaron mis papás, y entre ellos dos nos sacaban mucho. O sea, con esos momentos también cada quien lo veía diferente. Mientras yo lo veía como de, sí, me van a llevar a un museo. Para mi hermana era como de, ay, ¿por qué al museo? Y yo, para mí era el mejor día de mi no, existencia. claro. Porque en el colegio y en la casa, muchas veces en la casa, antes de que ella estuviera, a veces yo me quedaba sola. Y nosotros vivíamos en una habitación. Y no teníamos televisión. No teníamos nada, entonces era o me ponía a hablar con amigos imaginarios y tenía, con mis peluches, tenía mi mejor amigo que era un muñeco que se llamaba Nico y con eso jugaba, más teníamos una biblioteca. Entonces pues cuando me cansaba de hablar con mis muñecos y mis amigos imaginarios, pues intentaba leer. Veía fotografías de los museos, de los lugares, entonces para mí ver eso en vivo era como, oh por Dios. Para mi hermana, como ya sí tuvo esa oportunidad de que estaba yo para jugar con ella o mi papá ya estaba para jugar con ella, ya mis primos y mis primas eran un poquito más grandes, podíamos jugar todos juntos. Entonces ella sí tuvo toda esa parte de esparcimiento, de poder, lo que tú dices, hacer deportes. A mí de pequeña nunca me inculcaron el hacer deporte. Realmente mis fines de semana era reparar los VHS con mi papá o reparar los Betamax. Ok, qué divertido. Yay. Pero por ejemplo para mí eso sí era como lo máximo. O sea, yo sí estaba esperando los fines de semana para arreglar lo que fuese que mi papá trajera, cosas de ese estilo. Para mi hermana sus fines de semana es pusieron un saltarín en el parque, vamos a ir todos juntos. Entonces yo iba al saltarín, jugaba 20 minutos y era como de, ¿puedo ir a la casa con mi papá, por favor? Y no podía porque tenía que quedarme cuidando a mi hermana que sí quería quedarse 5 horas en el estúpido saltarín. Claro, y tú queriendo hacer otras cosas, pero tus papás sí ganándose tiempo ellos a base de, hey, pues me voy a ganar un buen tiempito extra comprometiendo a mi hija que cuida a mi otra hija, o sea. Exacto, exacto. Y lo que tú decías de no puedo ir a tal lado si no era con ella. Entonces puedo ir al parque, pero con mi hermana. Puedo ir donde un amigo, pero con mi hermana. Y muchas veces en algunos grupos de amiguitos, pues ya no me invitaban porque yo siempre tenía que ir con mi hermana. Mientras que a ella nunca le pasó, porque yo no tenía nadie ahí que le chantaban encima. Entonces ella sí puede ir a fiestas sola, a pijamadas sola, a todo sola. Mientras que yo no. En el colegio, por ejemplo, yo no me metía, como te digo, nunca me inculcaron meterme a nada, a excepción de teatro. Yo estuve en teatro 10 años, lo cual estuvo bastante increíble y me ayudaba a sacar mucho de eso que yo tenía contenido. Como perder el miedo, a Sí, y a expresarme, a poder expresarme. Y yo me metí entonces en el colegio a teatro. Cuando mi hermana todavía, porque los hermanos pequeños suelen hacer lo mismo que los mayores. Entonces, pues, cuando mi hermana todavía no tenía esa gana de hacer todo lo que yo hacía, yo estaba en teatro. Y era muy chévere poder invitar a mi familia a ver mis obras de teatro. ¿Qué pasaba? Que usualmente solo llegaban mi papá y mamá. Y eso cuando el trabajo se los permitía. Cuando mi hermana se metía a algo, ya cuando en su infancia, que la izada de bandera, que el baile de cumbia, que el baile de yo no sé qué, ahí sí llegaba todo el mundo a verla. Claro, el apoyo que se siente es. Entonces para mí eso fue también muy duro, razón que por la cual yo no soy unida a ninguna de las dos familias, porque el apoyo que yo tuve de pequeña fue de muy pocas personas, contando que somos como 300 entre las dos familias.
Realmente una familia bastante amplia. realmente las personas con las que yo pude contar en mi infancia, realmente contar, no pasan de los dedos de mi mano. Mientras que mi hermana, empezando que siempre tenía una persona más que era yo. Claro. Y aparte de eso, mucha familia, al ya estar ella, ¡pum! Para ella sí estaban, para ella sí llegaban. Y para mí era muy difícil que me compararan pero es que mira ya cómo se lleva con tus tías. Sí, pero es que mis tías a mí Exacto. me trataron tan bien como a ella. Exactamente. Y era difícil porque entonces la regañaba era yo. Ay, pero es que ¿qué te cuesta hacer como tu hermana? Hablar con tus primos. Claro, pero es que a ella, mis primos nunca jamás la encerraban en ningún lugar. Básicamente, gracias a mis primos, yo tengo claustrofobia. A ella nunca jamás le hicieron eso. Ya sea porque habían crecido, porque mis papás, mi papá nos defendía muchísimo y ya en ese momento nadie se metía con nosotras. Pero antes de o eso, porque estaba yo. Claro, tú ya, como a mí me la aplicaron, yo no voy a dejar Yo no iba a permitir que a mi hermana le pasara lo mismo, porque sabía lo mal que la pasaba a uno. Y para ella eso creó eso mismo, de esas libertades, de puedo hacer lo que yo quiera porque ella va a estar ahí para mí siempre. Esa burbujita, claro. O sea... Ajá, entonces la que no le crearon mis papás en medio de todo, este pechito se la puso ahí, de cristal. Sí, exacto. Porque no quería que le pasara lo mismo que a mí en muchas cosas y que yo no tenía a quien decírselo, yo no tenía a quien hablárselo. Pues porque en esa época como que no es que tus papás tengan que ser tus amigos, pero ya ahorita es más normal que haya esta relación de confianza entre hijos y padres. Pero cuando yo era niña, era como, no, o sea, tú no le cuentas nada a tus papás, ¿por qué no? Claro, porque antes era como tus papás son tus papás y después de unos años eran tus papás son tus amigos. Ajá, Entonces, exacto. Y esa fue la época de mi hermana. De tus exacto, papás son tus amigos. A mí me tocó la época de tus papás son tus papás. Claro. Se respetan porque se respetan, no se les debate porque son tus papás. Porque se hace siempre caso porque tienen la son tus razón. papás. Ajá. Porque ellos no se equivocan. Pero realmente con mis hermanos nosotros también nos equivocamos, nosotros también cometemos errores. Cuéntanos lo que nos quieras decir. Exactamente, nosotros estamos aquí para ayudarte, para apoyarte, para ser tus guías. A mí eso no me tocó. A mí eso tampoco me tocó. A mí me tocó ya cuando ya sufrí lo que tuve que sufrir. Me en el alzó la colegio. voz, chancletazo, Exactamente. correazo. En cambio mis hermanos alzaban la voz. ¿Por qué me estás alzando la voz? No, imagínate lo que fue la infancia diferente en cuanto a eso, en que fui yo. Entonces yo empecé a crecer y entonces mi papá a veces me empezaba a gritar. Yo le decía, pero ¿por qué me estás gritando? Yo te estoy hablando normal. Y mi papá quedaba frío. Bueno, sí, hija, no, ven. A ver, lo que pasa es esto. Entonces mi hermano me decía, es que a mí me estresa, que no me gusta que mis papás me griten. Y yo no, cuando mis papás te griten, si tú no les estás gritando, pues pregúntales por qué yo sí. Creé un monstruo. Cosas que yo aplicaba con mis papás por ejemplo, mi mamá usualmente dice bastantes groserías. Entonces yo a ella sí, cuando alguna vez se molestó mucho y me las dijo a mí, yo le dije a mí, respéteme. O se aguanta que yo la trate de la misma manera. Y entonces cuando una vez mamá también se exaltó mucho, le dijo groserías a mi hermana, mi hermana le respondió lo mismo. Yo soy su hija, a mí me respeta, a mí no me venga a decir groserías. ¿Qué pasa? Que como ellas ya tenían más esa relación, entonces ya después las dos se decían groserías. Y entonces yo soy como de mami, mamita, y ya, o sea, yo ni siquiera le digo por el nombre porque me parece irrespetuoso. Y mi mamá así, y mi hermana desde niña, ¿qué hubo, cucha? Y yo así de, ay, ¿cómo le está diciendo cucha? Y mamá, respete. Y mamá, pegar. Claro. Y mamá, ¿cómo hola, hija? ¿Cómo estás? Venga, señora. Y yo, hágase respetar. ¿Dónde estuvo usted en mi infancia, por favor? ¡Claro! Y eso a mí también me causó así el shock de... O sea, a llegar a un punto de decir, es que mi mamá no me quiere y por eso es que no me trata como a ella. Claro, digamos ya eso me imagino que más adelante dio otro tipo de frutos. Por ejemplo, en tu adolescencia, ¿qué diferencias hubo entre pues, la adolescencia de tu hermana a tu adolescencia? Porque estamos hablando de ya 5, 10 años más o menos de diferencia. Pues en ese momento muchas cosas, en el caso de mi hermana, ya habían muchas cosas que ella quería hacer que me veía hacer a mí, pero pues claramente no se podía. Entonces en mi adolescencia, por ejemplo, yo a veces me escapaba de la casa, pues porque ahí ya estábamos ella y yo en la casa, ya mis papás trabajaban y estábamos las dos solas todo el tiempo. Entonces yo me escapaba para ir con mis amigos a piscina, o sea, no es que me escapara para nada ilegal o cosas así, pero sí me escapaba para ir a jugar un juego de mesa.
con mis amigos o para ir a hablar al parque. ¿Qué pasa? Que ahí me tocaba sobornarla. De yo la llevo, usted se queda callada y además no, o sea, no me interrumpe con mis amigos y además no le vaya a decir nada a mis papás. Y el pago pues era con, entonces yo lavo la loza por ti o yo te tiendo la cama o cosas por ese estilo. No, pues si antes estaba malcriada, después de eso Imagínate en ese momento, pero era la única forma de escabullirme y medio tener un espacio para mí. El problema es que la familia de mi papá, casi toda, vive en el mismo barrio y yo no contaba con eso. Lo llamamos actualmente la maldición de nuestra familia porque no hay cosa que pase en esa familia que no se sepa. Porque si no es alguien de la familia que nos ve, es el vecino, la vecina, tú nómbralo, ya nos vio, lo sabe todo. Y muchas veces, claro, pues nos regañaban todo y ella que hacía, no, yo soy la menor y yo solo hice caso. Y claro, ahí quedaba yo mal. Y para mí sí venía el castigo, para mí sí venía el grito, para mí sí venía el golpe, para ella nunca jamás. Entonces también tuve esa adolescencia como conflictiva en ciertos puntos de que yo decía, entonces no puedo tener amigos, no puedo. Porque en algún punto me van a decir que salga y yo no voy a poder salir, o tengo que sobornar a mi hermana, o tengo que ir con ella con permiso de mis papás, o ya me volví solitaria. Entonces, ay, ¿quieres ir? No, gracias. Ay, pero no, gracias. Ay, pero no, gracias. Muy amable por la invitación, no, gracias. Claro, tú te volviste una persona más callada, más introvertida. Sí, porque yo decía, ¿para qué me pongo a crear relaciones si ya sea o mis papás o mi hermana las van a dañar? Claro. Porque casi que tenía una siamesa ahí pegada. Entonces yo decía, ni para qué me esfuerzo. O sea, no tiene sentido. No va a valer la pena. Entonces yo me volví muy solitaria, yo no iba a nada, yo claramente nunca armaba planes de absolutamente nada. De los 14 a los 17, tal vez, fui así todo el tiempo. Yo no tenía contacto con no con absolutamente nadie, pero realmente muy pocas personas con las que de repente tenían la misma situación que yo. Entonces en mi grupo de amigos casi todos tenían un hermano menor. Todos estábamos en la misma situación, entonces ya como que sí compartíamos eso. Pero eso es algo que yo siento que el día de hoy le pesa a tus papás. Uy, un montón. Porque entonces es cuando, por ejemplo, actualmente te regañan mucho, que por qué no vas, que por qué no los visitas, que por qué eres tan alejada. Claramente en tus momentos donde quisiste expresar, quisiste estar en familia, quisiste ser sociable, pues estuviste sola y con una persona con quien no querías estar todo el tiempo porque tú querías desarrollarte como persona, pero estabas atada a esos momentos. Entonces tú te vas y ahora entonces ellos dicen de pronto quizás que eres mala hija por no estar con ellos, pero realmente es, digámoslo así, entre comillas, tu descanso y es un castigo realmente para ellos porque... Es que yo empecé mi vida a los 23 años. Mi vida como persona, yo solita independiente, donde dije hasta aquí les llego a los 23 años y fui la villana, fui la mala por querer tener mi vida. Entonces siempre estuvo como eso, e incluso ni siquiera las consecuencias de ahorita, sino en ese momento. Entonces ya después mi mamá, cuando ya inició la universidad, recién la adolescencia, entonces mi mamá me decía, pero haz amigos. No, así estoy bien, porque yo estudiaba en la segunda universidad que estuve, ahí trabajaba mi mamá. Y yo almorzaba con ella, salía a tomar onces con ella, con sus amigas. Y entonces ella me decía, haz amigos de tu edad. Ay, no. Pero ¿por qué no te diviertes? Disfrútate la universidad, ve a una fiesta. Y yo decía, ay, no, qué jartero. Ya después no era que no quisiera por esto, sino que ya ni siquiera me gustaba salir. Ni siquiera me gustaba hablar con la gente. No le veía sentido. Y ya después eran ellos, pero sal, pero disfruta, pero vete a una fiesta. Incluso en el colegio me decía, ay, que ojalá, mi mamá me decía, ojalá algún día me llamen porque usted hizo algo malo, es que usted se porta muy bien. Pero pues es que yo sabía que si no me portaba bien iba a castigo o golpe. Y si no, pues de repente iba a haber como discurso o el castigo era después tener que andar con mi hermana todo el tiempo. Entonces yo decía, ay, así estoy bien, déjenme a mí sola, déjenme a mí en paz, ya yo lidio con mis cosas y listo. Y para ellos era súper raro y no entendían por qué yo no quería estar con nadie nunca. Entonces esas fueron como las diferencias. También económicamente pasó que mi papá se quedó sin trabajo y mi mamá pues su sueldo no daba para tantas cosas. Mi hermana nunca lo notó, para ella nunca hubo un no.
Entonces en ese momento fue como, no, solo tenemos, a mí me dio por meterme por primera vez en mi vida voluntariamente a deportes, me meto a una escuela, mi hermana se copia y se mete a la misma escuela y llega un punto en que nos dicen, nos alcanza solo para una. Lo sentimos, pero vamos a dejar a tu hermana porque ella es más chiquita y necesita esto. Claro, pero a ti que nunca Y te lo yo habían que, dado, bueno, a ti que exacto. nunca te lo habían dado, te lo restringieron, porque ya. No me lo restringieron, me lo quitaron. Exacto. Como, ay, sí, ya. Si lo quiere en algún momento usted consígaselo, mientras que Exacto. su hermana sí Exacto. tiene todas las facilidades que nunca te ofrecimos, pero cuando necesitemos ayuda, tú Ey, que eres la mayor, ven para acá. para acá, pero tú que eres la menor, no, tú... Tú tranquila, tú sigue disfrutando. Exactamente. Y pasó mucho que en mi adolescencia, pues ellos en medio de todo estaban pendientes de muchas cosas. En la adolescencia de mi hermana era yo la que estaba pendiente, pero como ella estaba cansada de estar pendiente de ella, pues ella empezó a verse a escondidas con muchos hombres, sobre todo. Tuvo pues experiencias bastante malucas como mujer. Por eso mismo que no había nadie que la supervisara, que estuviera ahí para ella, porque es que yo ya estaba cansada y no era mi responsabilidad. Entonces, mientras yo me escapaba para ir a jugar un juego de mesa con mi grupito de amigos o de amigas, ella se escapaba a verse con personas que conocía en internet, que eso fue también un factor diferencial en nuestras adolescencias. En mi adolescencia, medio llegó el internet y yo tenía 2 horas a la semana en un café internet el domingo. Ese era todo mi internet durante mi adolescencia. Cuando mi hermana era adolescente, ya tenía su propio celular. Ella podía contactarse con quien quisiera, cuando quisiera, tenía toda esa libertad y a la vez ese peligro que te da el internet. Entonces eso también fue muy muy diferente porque para mí las redes sociales pues actualmente soy más de las que entra a mirar que a publicar cosas o que hacer. Para ella sí tiene esa necesidad de que publique una foto y tiene que tener likes y tiene que agradarle a la gente y tiene que... A mí me va y me viene. Eso también marca mucho cómo se nos empezó a moldear el autoestima en nuestras adolescencias, que es donde realmente todo este tema de la autoestima es crucial. Sí, claro, lo que es la autoestima cumple un factor fundamental porque siento que en la adolescencia, más que en la infancia, buscas la manera de ser aceptado por otro tipo de personas que tengan, pues, como tus mismos gustos, como tus mismos enfoques. Exacto. Entonces, estás dispuesto por esa aceptación a moldear tu personalidad entera. Exactamente. Y pues teníamos estos entornos súper diferentes. Y incluso en la casa, cada quien ya tenía su celular en ese momento, en el momento en que mi hermana era adolescente. Y yo desde muy pequeña, desde que tuve mi primer teléfono de 2005, 2004, del Nokia 1100, desde ahí a mí me dijeron como si quieres tu teléfono nosotros te lo damos, pero si quieres, no sé, tener minutos, que en ese momento claramente no habían datos, quieres tener minutos, arregla el jardín, o haz esto otro, o ahorra de tus onces, o te vamos a dar, por ejemplo, hasta que mi hermana no fue adolescente, a mí nunca me han dado una mensualidad, a mí nunca jamás me han dado dinero para, como de, mira, este es el dinero que te vamos a dar por mes. Yo no sabía que eso existía, no sabía que eso se podía hacer. Hasta que mi hermana fue adolescente y como a una amiga de ella le daban mensualidad, ella vino a exigir y entonces le dieron a ella. Y pues como que dijeron, bueno, para que no haya diferencia, me dieron a mí. Yo no tuve eso. Pero en primera instancia debieron dártela a ti. Claro, total. Y posteriormente cuando tu hermana cumpliese tu edad. Mi edad. No lo dieron al tiempo. Y a ella sí es, ay, ¿quieres minutos? Toma, acá te recargué. Entonces mientras yo sí aprendí a ahorrar, en esa época de adolescencia yo aprendí a ahorrar, a manejar mis finanzas, a ser independiente. Ella, o sea, independencia, ¿qué es eso? Hacer las cosas por ti mismo, no tiene ni idea qué es eso. Y tener ese tipo de formaciones tan fuertes en tu adolescencia, pues de ahí para adelante, si es que ahí ya no nos parecíamos, de ahí para adelante menos. Sí, claro, o sea, muchas cosas son demasiado distintas y abrumadoras porque realmente llegas a un punto, a una edad donde dices, ¿por qué yo recibo o por qué recibí este trato tan diferente al que están recibiendo mis hermanos?
Y sin embargo, ¿por qué en ese mismo punto en el que dices, hey, ¿por qué el trato tan diferente? Te están tratando a ti de una manera donde te exigen más que a tu hermano menor. Y llega a esas mismas edades y te siguen exigiendo más que a tu hermano menor. Y sigues, y es un ciclo Y así va, que... por siempre y para Exactamente. siempre. Eso fue esas son como las diferencias así a grandes rasgos entre nuestras adolescencias. En tu caso con tus hermanos, son, claro, hombre-mujer, claramente con la mujer hay muchas otras diferencias, pero ¿cuáles son las diferencias que crees que fueron cruciales en sus adolescencias? Bueno, sí, aparte del género que realmente influye mucho, porque a mí es de los 10 8 años, hey, vaya y haga el mandado, y a mi hermana a los 12 no, 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 porque me roban a la niña. ¿Sabes? Hay algo muy, muy vasto en lo que uno dice, pero hey, a mí también me pueden robar y soy joven, mis órganos valen, ¿saben? O sea, Sí. en este momento estoy evaluado por ahí en $1 millón y ustedes acá dejando salir a la mercancía así como así. Pero el principal diferenciador siempre sí de que fue el dinero. Porque todo lo que tiene que ver con gastos, con restricciones, con comida, con salidas, con estudio, con actividades. El dinero fue el principal. Ya posteriormente, en mi adolescencia, yo ya no soportaba a mis hermanos. Yo ya no los quería ver ni en pintura. Ay, que salga con sus hermanos, ¿no? Hasta que pues llegué a momentos donde tuve que tomar decisiones drásticas y fui y les dejé a mis hermanos, los dejé botados en un parque y me fui. Y eso fue una alerta para mis papás. Claramente el regaño, el La culpa era castigo, el tuya. golpe, todo. Pero fue la única forma en que yo les hice entender de vuélvanmelos a dejar y esta vez se los dejo más lejos. Y no era como a modo de diálogo. Entonces, en mi adolescencia, pum, cortó toda relación con mis hermanos. En mi caso, porque ya no lo soportaba, porque Es realmente que es muy, no me muy interesaba tedioso. y porque las peleas eran constantes, los regaños eran solo para mí y ya en mi adolescencia yo dije no, no voy a seguir atado, ya perdí mi infancia, bien, pero ya, mi adolescencia no va a ser lo mismo, entonces yo me volví súper agresivo, súper aislado de mi familia, Todo el tiempo a la defensiva. todo el tiempo a la defensiva, yo ya no respondía de buena manera, yo ya no era el hijo buena gente que solía ser. Y no, pero es que esos hermanos son sus hijos y yo no los tuve. Entonces, claramente eran las constantes peleas con mis papás, yo me la pasaba en cualquier lugar menos en la casa. Para mis hermanos, claramente la adolescencia fue muy distinta. Cuando ellos crecieron, pues digamos que yo ya estaba en la universidad, por lo cual yo ya había pues superado toda mi etapa de adolescencia y digamos era un poco más cercano a mis hermanos. Entonces ellos ya no tenían un enemigo, sino pues tampoco tenían un compinche y eso, pero realmente la relación era mucho más formal. ¿Mm? Ellos tuvieron la oportunidad de practicar deporte, ellos podían comer carne y pollo todos los días, ellos salían a pasear casi todos los meses a donde mi papá estaba trabajando, ellos tenían mucho más libertades, tenían más cosas para entretenerse. Algo que me sucedió fue que en mi adolescencia el computador era uno de escritorio Y en la mitad de y la sala que todo el mundo viera lo que en la hacía. mitad de la sala tal cual y ya. En cambio mis hermanos cada uno casi que tenía un computador para disposición y uso de lo que quisieran. Entonces veían anime, veían películas, jugaban. Las cosas digamos del estudio eran muy diferentes. Porque si mi hermano perdía 8 materias, uy, menos mal no fueron todas. Ay, sí. Uy, Si sí. yo perdía, Una. no, es que ni siquiera les di ese lujo. Con que no tuviera una Sí, inaceptable. Uy. yo tenía una aceptable, pero es que no. Y era recalcarle entonces Es su cosas. única Es responsabilidad. su única responsabilidad, le estamos dando todo. ¿Usted qué es lo que piensa? Entonces quiere irse a vender cosas a la calle. Pero con mi hermano, no. No, Cristian, si pasas el año, te regalamos un Xbox. Ay, sí. Y yo quedaba como, pero o sea, ¿qué es esto? ¿Mm? En etapas
mis tres, o sea, pues mis dos hermanos y yo somos muy diferentes todos. Mi hermano es una persona muy social. Mi hermana, por el contrario, es una persona muy asocial. Y yo estoy como en el medio. Pero pónganlo así en términos generales. Mi Siempre estás en hermano, el mi medio, sí. hermano es el alto, mi hermana es la bajita, yo soy el del medio. Mi hermano es el flaco, mi hermana es la gordita, yo soy el del medio. Mi hermana es la super juiciosa, hiper mega juiciosa. Mi hermano es Don Vagancias y yo soy el del medio. O sea, realmente, Para o todo sea, aplica. en lo único que no aplica es que yo nací primero. Pero realmente mis hermanos son la cosa más, o sea, contraria el uno del otro. A pesar de que estuvieron juntos, pero hay cosas que sí son muy similares en ellos, que son diferentes en mí. Y es, por ejemplo, el hecho de hacer lo que ellos quieren. Entonces van a reuniones sociales donde hacen comentarios que no deben, donde ofenden gente que no deben, donde cogen cosas que no deben, donde se autoinvitan cuando no deben. En mi caso soy muy respetuoso y donde voy, pues no digo como que, ay, donde voy caigo bien. Pero normalmente nunca en la vida me han dicho, ¿sabe que usted por acá No no vuelva. vuelva? Ujú. ¿Cierto? Cosas que a mis hermanos en alguna ocasión sí les dijeron. Como, ay, Gabrielito, que es el nombre de mi papá, venga usted, pero si sus dos hijitos, porque es que realmente no. Ese tipo de cosas, de actitudes en nuestra adolescencia son grandes, pero siento que no son el punto de partida, porque el punto de partida claramente vino de muchos años atrás. Ujú. Ya para cuando mis hermanos son adolescentes, ya mis papás otra vez habían vuelto, ya todo era muy Sí. armonioso. En su infancia ellos recibieron una chica del aseo que pues les colaboró hasta haciéndoles la tarea. Tenía una tutora, mi hermano menor, que es el más vago. En cambio a mí sí era como, no, pero pues yo trato de hacer el intento de enseñarle, pero usted verá cómo se defiende y pues, me trae resultados, ¿no? Porque pues... Le instalé en carta en el computador, usted verá qué hace. exacto, ya con eso entonces usted tiene que romperla ya. Hmm. Entonces, todo lo que tenía que ver con rendimiento, con responsabilidad, incluso con hacer cosas en la casa, aseo, todo fue muy distinto. A mí a los 12 10 años me tocaba cocinarle a mis hermanos. Sí. Ellos tenían 12 10 años y no sabían cocinar porque pues todavía tenían a alguien Todavía no saben que, cocinar. que les que les va y les trae o les va y les cocina, que O les dan dinero para o les domicilio. dan dinero para domicilio. Entonces es muy distinto una cosa que la otra. Claramente cuando yo cumplí 12 años yo tenía que entonces, como yo estaba en la casa, entonces tenía que cocinarle a mis hermanos. Pero ellos no podían cocinar porque eran muy pequeños. Y cuando ellos cumplieron 12 pues no, pues porque van a cocinar si es que tenemos los recursos para tenerles a alguien que haga el almuerzo. ¿Qué pasó? Posteriormente mi papá muere y fue un golpe súper choqueante para ellos. En cuanto a todo este tema económico, en cuanto a todo este tema de responsabilidades dentro del hogar, pero para quien fue peor fue para mi mamá, Lidiar porque con lo que había ahora creado. tuvo que lidiar exactamente con lo que había creado. Tuvo que lidiar con estas dos personas a las que no les quiso enseñar nada porque eran los bebés de la casa. Y ahora uno ve a mi mamá peleando, súper de mal genio, diciendo que es que ella Mal, no se sí. merece esto. Y pues como yo rompí, pues no rompí lazos, pero realmente sí soy muy ajeno a las cosas. Se puede estar cayendo la casa de mi mamá y yo soy como, pues qué embarrada, pero pues no es mi asunto y no me voy a meter ahí. Porque pues digamos como que si tengo toda esta cosa de que si les pasa eso fue porque se lo ganaron a pulso, que quizás no sea la opinión correcta sobre sobre cómo lidiar con estas cosas, pero es mi forma de hacerlo momentáneamente. Bueno, momentáneamente no, porque ya llevo lidiando de esta manera por mucho tiempo. Ese fue como el factor principal, el dinero. Porque el tiempo también. Digamos que en mi adolescencia yo muy rara vez veía a mi papá. Ya posteriormente mis hermanos en la adolescencia tuvieron a su papá en la casa. O
su papá salía con ellos, su papá hacía tareas con ellos, su papá cocinaba con ellos, su papá... Pero pues yo, mi papá, no... En mi adolescencia, pues era una persona que yo veía cada 3 meses. Sí, nunca me faltó un plato de comida, ni demás. Y como que teníamos una que otra charla, pero realmente... mmm, mi papá nunca iba a mis partidos del colegio, mi papá nunca iba a ninguna de mis presentaciones, muy rara vez uno lo veía en una entrega de boletines. En cambio con mis hermanos mi papá era quien recogía los boletines, mi papá era quien les pagaba la academia, iba y los llevaba hasta donde tuvieran los torneos o las competencias, grababa, se emocionaba, gritaba, de todo. Ellos tuvieron como esa parte en la adolescencia al papá, pero yo digamos, pues, no digo que no sea mi papá, pero realmente no tuve como esa oportunidad de compartir con mi papá. Entonces, claro, se muere mi papá, a ellos los choqueó más. Sí. A ellos, porque ellos dijeron, uy, por Dios, o sea, se fue mi papá. En cambio yo sí, pues también dije se fue mi papá, pero mi posición fue mucho más serena que la del ¿Sabes? resto de la familia. Ahí yo sí que vi, claro, tu posición fue más serena. Sin embargo, sí, efectivamente se notan las diferencias, porque bueno, tu hermana destruida, mal. Tu hermano mal, pero como que la llevaba. Tú estás súper calmado y luego no te acordabas de esos días. Yo es lo que te digo, yo entré como en un estado de shock, como de, uff, Pero no en lo ese puedo momento creer, uno te veía bien, o sea... no lo puedo creer. No, de hecho hasta el día de hoy no, o sea, yo siento que no he tenido ni que hacer luto. O sea, porque realmente pues no era una persona con la que compartiese mucho. Pues sí, es mi papá, lo quería mucho porque pues es... Sí, pero no se forjó esa me relación. forjó bastantes cosas, más que todo en mi infancia, pero ya sobre mi adolescencia pues nos distanciamos muchísimo. Entonces, por ejemplo, si el día de hoy le pasase algo a mi mamá, pues sí, es mi mamá, pero a quien más le afectaría esa partida no sería a mí, porque en mi adolescencia pues casi no estuve con mis papás, o sea, yo seguí como con mi línea aparte. Y pues sí, a veces como que, ¿qué haces, mami? ¿Qué es de tu vida? ¿Estás bien? ¿Estás mal? Necesitas algo. ¿Necesitas algo? Pero ya no es como, mami, ven, te invito a almorzar. Mami, ¿qué estás haciendo? No. Mami, vamos a ver una película juntos. Mami, ven. No, realmente no tengo esa relación. Y mi mamá en medio de todo lo comprende un poco. Sí. Ella no es como, venga, pero es que usted es un mal hijo. Me tiene abandonada. Me tiene abandonada. No, no. O sea, la señora no es descarada tampoco. Sí. Pero ya lo que es en adolescencia, esas fueron como las principales cosas que pudieron marcarnos. Claramente hay muchas cositas pequeñas que por ejemplo, nos yo veo van a mi haciendo tío más, lo de las notas y lo de las cocinadas, que efectivamente para mí funcionaba de la misma manera. No, claro, y lo que es el aseo, y lo que son las salidas, lo que son las restricciones, por ejemplo, lo que es, ay, voy a salir con mis amigos, a mí era un horario y a una hora. Ajá, y yo solo no y llegara una tarde. cantidad de veces a la semana. Mi hermano era, ya vengo. Vuelvo el lunes. Algo así. Entonces, en mi adolescencia las fiestas de 15. A mí la fiesta de 15 solo me dieron para alquilar el traje. Ay, sí. Ni siquiera para el sobre. Y yo llegué con una pena ya, con todo lo que había ahorrado en la semana, como decir, ay, como a encontrar otros cuatro que sean en la misma situación y dar un sobre comunal. Pero mis hermanos no, ay, voy a una fiesta de 15, tome papito, acá está su traje, tome papito, aquí tiene todo el taxi, acá tiene lo del sobre, acá tiene por si para comidita, uno nunca sabe, por si no le dan nada ya en la fiesta. No era igual para los dos, y eso repercute ya en cosas de hoy en día, o sea, y quizás en 10 años se sabrá bien qué cosa con cada uno. Listo, ya pasando por esa línea del tiempo un poco, llegamos a la época actual, donde ya ellos son adultos jóvenes que ya tienen ciertas responsabilidades y cosas. ¿Hay alguna otra diferencia así que tú digas, ahorita noto muchísimo esto? Yo creería que para hablar de este tema actual sí nos tocaría esperar un poquito, porque
recién están terminando lo que es toda esta etapa de Universidades. universidades. Claramente cuando tú ya te vas a definir como un adulto, ya es porque tienes cierta edad con ciertas cosas que ya has logrado. Pero digamos que ahorita, en el caso mío y de mis hermanos, no puedo llegar a una conclusión actual porque de igual manera no hay una forma de percibir resultados bastante obvios o bastante claros sobre ciertas actitudes. Porque digamos hay que hacer como también un análisis interno de que esta época de pandemia cambió todo, En todas las absolutamente todo. personas, Entonces sí. yo pienso que para hablar ahorita es un poco complicado por el tema pandemia, Claro. porque todo es muy diferente. Entonces yo esperaría de pronto que volviese toda la normalidad para poder decir y retomar, hey, actualmente. Sí. Comparar bajo las mismas circunstancias. Exactamente, sobre una misma, entre comillas, normalidad. Ujú. No sé en tu caso si... Si haya diferencias, Sí. pues algunas, pero lo mismo, afectadas por también todos estos cambios mundiales. Pero sí, sobre todo, que ella es muy de amenazar en cuanto a voy a hacer esto. Y hace todo el show de que lo va a hacer y nunca lo hace. Por ejemplo, me voy a ir de la casa, como desde los 12. Me voy a ir de la casa a los 15. Me voy a ir de la casa a los 16. Me voy a ir de la casa a los 18. Y estos tiene 21, 22. Me voy a ir de la casa. Ay, vaya, ya, váyase, ya. O sea, en mi caso fue a los 23, más o menos 24. Dije como, bueno, en 6 meses me voy de la casa, que estén bien, hasta luego, ya tengo todo listo, bye. Ese tipo de cosas que ya es de hacer todo el show, el drama, el esto, no sé qué, para llamar la atención. Y yo sí soy como, voy a hacer esto, me voy, hasta luego. Y ya. Esa es como la diferencia que sí puedo ya notar ahorita como adulta, si es que yo sí tomo una decisión, la hago en mi entorno y lo que acarree, exacto, y pum, lo hago y lo que fue y ya, o sea, yo no pido, yo informo y ya. En cambio ella sí es hacer todo el drama, de que le pongan cuidado y que le digan que no se vaya, que la necesitan. Yo, digamos que esa necesidad sí no la tengo. Pero el resto de cosas sí también opino que podríamos evaluarlo en un entorno un poco más igual. Sí, sabes, yo opino que de pronto el tema para un próximo capítulo puede ser nuestra relación con nuestros hermanos. Porque digamos, claramente como yo te explicaba, durante estas diferentes etapas, una cosa es qué educación recibimos de nuestros padres, pero no qué relación teníamos entre hermanos. Ok, claro. ¿Qué No tal no la sabemos llevábamos? qué tan bien, qué tan mal y cómo esa relación nos afectó a nosotros y afectó a nuestros hermanos. Me parece. ¿Sí te parece? Digamos que ya a modo de concluir, pues un factor determinante siempre va a ser el tiempo y el momento en el que ciertas cosas se dan. Situación económica, situación de la pareja o de las personas que estén generando esa crianza. Sí. Y digamos, ¿en qué momento de su vida esté esta persona? Profesionalmente se está desarrollando, profesionalmente ya está desarrollado, profesionalmente quiere tener hijos o quiere estar en este punto con sus hijos o prefiere estar haciendo otro tipo de actividades. Tiene sueños, metas, está conforme donde está. Como te decía, el factor tiempo es un factor súper importante porque mis padres cuando recién me tuvieron son muy diferentes a los padres que tuvieron a mis hermanos. Claro. Pueden ser la misma persona y a la vez no, porque ellos dentro de su mente, dentro de su cuerpo, sufrieron cambios, sufrieron experiencias. Está sobre todo la experiencia de ya haberte tenido a ti, igual que mis papás, ya haberme tenido a mí, les enseñó a que, por ejemplo, de que el niño se puede caer y no se va a morir. Cosas como por ese estilo, de que se puede golpear, se hace un huevo, le pones un cuchillo con vinagre y da faltas expectativas también a los padres. Ajá. Porque entonces dicen, no, si mi hijo es cansón, este que viene va a ser igual, peor, y resulta que no. Y dicen, no, mi hijo es juicioso, entonces este también. Y resulta que no siempre en todos los casos es así. Yo siento que para que tú salgas muy parecido a tu hermano,
Tendrían que ser gemelos y eso. No, y ni eso. Sí. Realmente los padres tendrían que adoptar estrategias para llevarte a un mismo punto en muchísimos aspectos. Casi que ir tomando notas del primero para hacer exactamente lo Es mismo como, es con como el si segundo. tu hijo aprende solo leyendo, así tu hijo aprende solo dibujando. Entonces, ¿qué debes hacer para enseñarles exactamente lo mismo? Pues a uno leerle y al otro dibujarle, para que ambos lleguen a un mismo punto. Pero si tú aplicas la lectura con todos, hay quien no va a aprender con la lectura. Es como, por ejemplo, este dicho de la letra con sangre entra. A mis hermanos les pegaban, pero realmente eso no les forjó absolutamente nada, porque realmente a lo que ellos más le temen es que les quiten cosas que a ellos les duele perder. O sea, por ejemplo, imagínense hoy, el día de hoy, Darles internet. internet, el celular, o ponerlos a hacer ejercicio algunos. No, ¿Sí? se mueren. Exactamente. Mi hermana le da asco sudar. Eso habla mucho de la actividad física que hace tu hermana y que ha hecho tu hermana durante toda su vida. Pero es a lo que voy. Entonces, todo este tipo de estrategias creadas por los padres deben impulsar a sus hijos a realizar cosas quizás diferentes, porque cada uno tiene gustos diferentes, pero enfocadas a que esta persona o esta personita, cuando crezca, sea una persona con valores, sea una persona íntegra, sea una persona independiente, sea una persona empática, sea una persona honesta, sea una persona con muchas cualidades y con una personalidad tan fuerte. Claro que no cualquier cosa lo pueda tomar al piso. Ni cambiar. Sí, pues esos factores ahí importantes, pues bueno, el tiempo obviamente, el ambiente, entorno social, económico, estabilidad de la pareja, bueno, incluso la genética también juega ahí de las suyas un poco. ¿Quién lo eduque? ¿Quién lo eduque? Porque no es lo mismo que al principio te eduquen tus papás a que pongas a un niño de 5 o 10 años a estar en la responsabilidad de cuidártelo todo el tiempo, porque un niño de 10, 5 años no tiene por qué estar haciendo esas cosas, porque un niño, un hermano mayor puede ser un apoyo en ciertos momentos, pero no un padre sustituto. Es un apoyo más no un responsable. Exactamente. Listo, pues ya teniendo el tema siguiente, ya nuestra relación con nuestros respectivos hermanos, nos despedimos, dejamos hasta acá y nos hablamos en una próxima ocasión. Hasta luego.